Operaciones retóricas. Dispositio. Después de pensar en el tema, la tesis, de buscar información, de decidir cuál será la línea preferida en el texto argumentativo que estoy configurando, esto es pura planificación, recuerden, todavía no estamos escribiendo, entonces nos venimos a un momento aún de planificación. Esto es acceso al conocimiento fundamentalmente, es la reflexión previa que se hace antes de, ahora comencemos entonces a armar nuestro texto. Y para ello, Aristóteles, Cicerón y otros proponen la siguiente estructura, la siguiente forma que ustedes conocen muy bien. Vamos a trabajarla desde este pequeño esquema. Dispositio. Exordio, narratio, confirmatio y peroratio. Exordio igual a introducción. Se supone que el exordio es fundamentalmente emotivo, predomina la emoción y tiene un doble objeto. Por una parte, captar la benevolencia del lector, es decir, ponernos de nuestro lugar, ponerlo de nuestro lado, de manera que él sienta que sobre este tema y desde ese ángulo es necesario reflexionar. Y la partitio, es decir, el plan de ideas, ¿no? El orden en el que voy a desarrollar las ideas, la lista de exposición de mi texto. No todos los textos argumentativos tendrán partitio, eso va a depender de la extensión. Por ejemplo, como ustedes podrán ver, ahí para el trabajo final tienen ustedes la tarea, la empresa de construir un ensayo de 5 parrafitos, una página. ¿Para qué hacer una partitio? Si el espacio va a ser determinante, va a ser fundamental, no será necesario. Luego la narratio, ¿no? Que es fundamentalmente lógica. En la narratio lo que haremos es contextualizar un poco el tema, contextualizar un poco la posición. Regularmente en el exordio se plantea la tesis, mientras que en la narratio se hace una contextualización y la contextualización puede ser diacrónica o sincrónica. Diacrónica a través del tiempo, sincrónica en el tiempo. Entonces una contextualización diacrónica sería mirar en una línea histórica la evolución de algo, ¿no? Mirarla en una línea de tiempo. ¿Qué pasó en los 70? ¿Qué pasó en los 80? ¿Qué pasó en los 90? ¿Qué pasó en el 2000? En la primera década del 2000, en la segunda década del 2000, ¿no? Sigue uno la línea de tiempo. Mientras que la sincrónica sería ubicarse en uno de esos tiempos, por ejemplo, en los 90, y mirar qué sucedió allí sobre cierto fenómeno en materia educativa, en materia de políticas públicas, en materia económica, en materia urbana, en materia religiosa. Lo sincrónico y lo diacrónico tienen esa diferencia fundamental. Se supone que así se construye. Es posible que ustedes encuentren otra forma de hacerlo. La confirmatio es pues el núcleo duro de la estructura del texto argumentativo, de la dispositio o disposición o estructura o superestructura, llámenla como quieran. La confirmatio o argumentatio es lo mismo, es decir, defensa de la tesis. Aquí lo que hacemos es beber de los diferentes argumentos de la información que yo busqué, compilé, organicé, seleccioné en la inventio. ¿Bien? Para eso la inventio, para después nutrir cada una de estas partes, en particular la confirmatio. Y nos dicen Cicerón y Aristóteles que la confirmatio se podría desarrollar de tres maneras. Una manera creciente, una manera decreciente y una manera homérica o nestoriana. La creciente es cuando yo primero pongo los argumentos débiles y luego voy ascendiendo o llegando hacia los argumentos fuertes. Primero los débiles para llegar a los fuertes. La decreciente es lo opuesto. Parto de los argumentos contundentes, los más duros, los que van a romper la costilla del lector. Y luego voy degradando un poco el asunto, bajando los escalones hasta presentar los argumentos más débiles, ¿no? Piensen en el cuadrado ideológico de Van Dijk. Resaltar las fortalezas, callar las debilidades. O en algún momento podríamos, por estrategia, resaltar nuestras debilidades y callar
las fortalezas, o hagámoslo desde lo creciente y decreciente. Presento mis fortalezas, luego mis debilidades, o presento mis debilidades, luego mi fortaleza. Es una forma de hacerlo. Y la manera homérica o nestoriana consiste en poner argumentos fuertes al principio y al final, y en la mitad de la confirmatio los argumentos débiles. Eso es un poco el modo homérico o nestoriano. Entonces, es posible que tengamos tres argumentos para la defensa de una tesis, pero hay uno de esos argumentos que es más débil que los otros dos. Para camuflarlo, para que no se note tanto esa debilidad, porque además tengo que poner los tres, entonces parto de uno fuerte, pongo el débil y luego cierro con uno fuerte. ¿Cómo harían ustedes su texto argumentativo? ¿Cómo orientarían un proceso de producción de un discurso argumentativo en el aula a la luz de la dispositio, a la luz de la confirmatio en particular? Eso depende de ustedes. Y finalmente la peroratio, el cierre. La confirmatio, no lo dije, es fundamentalmente lógica. Narratio y confirmatio son fundamentalmente lógica. Peroratio y exordio son fundamentalmente emotivas. Signo de apertura, signo de clausura. Exordio, apertura, peroratio, clausura. Es emotiva, es contundente. Ustedes ya lo saben. Cierre abierto. Final abierto. Intersticio. Aquí lo que se hace en un primer momento, dependiendo de la extensión del texto, es recapitular, es decir, volver a la confirmatio, volver a la narratio, volver al exhortio, recoger las ideas fuerza, lo fundamental, en unas cuantas líneas que me van a recapitular y luego entonces cerrar de forma patética, por ejemplo, ¿no? Esa es una posibilidad. Y allí lo que hacemos entonces es proponer otras posibles tesis para abordar el tema que hemos marcado aquí en el exhordio. ¿Qué otras lecturas hay sobre ese tema? ¿Desde qué otros ángulos se puede mirar ese tema? Esa es la dispositio. Esta es una forma muy provechosa de organizar textos argumentativos y es una de mis formas preferidas. Otra de las que prefiero es la mecánica argumentativa de Charodot y la estructura o aparato de argumentación que proponen Van Emeren, Grutendorf, Snook. Entonces ahí tenemos segunda operación retórica. Estamos en el cómo, recuerden ustedes, cómo cristalizar un discurso argumentativo. Esto es puro hecho retórico, puro hecho retórico. Recuerden, acceso al conocimiento, puro acceso al conocimiento, pura planificación acá también en ambas, ¿no? Ahora sí, comencemos a escribir. Ahora sí, recordemos la imagen inicial que vimos al arranque de esta presentación, ¿no? Esa pintura que es una alegoría de la retórica. Y pensemos en la belleza de las palabras y la fuerza de las palabras. El arte del bien decir para persuadir, como diría Aristóteles. Poner palabras a los argumentos. Aquí es donde se materializa la simbiosis entre las palabras y las ideas, res y verba, palabras e ideas. En algo que ya hemos hecho hincapié y creo que ustedes han explorado muy bien, principalmente en sus clases de literatura. Y eso lo he notado por las lecturas que hicieron recientemente en clase aplicando el modelo argumental de Toulmin, ¿no? Que por cierto sería muy interesante ese modelo argumental de Toulmin para la construcción de la confirmatio. Dos o tres argumentos utilizando el modelo argumental de Toulmin. Resultaría supremamente interesante este asunto. Entonces, elocutio, poner palabras en los argumentos. Aquí lo que se hace es toda una búsqueda, ¿no? Se repasa la prosa frase por frase, se mira cada una de las palabras, se miran las ligaduras sintácticas, se miran los verbos que voy a utilizar, las oraciones, la construcción de las oraciones, es todo eso. Ya tenemos las ideas, todas están listas. Ahora cristalicemos esas ideas en palabras concretas. Ahora, como dicen Di Croyan, Scombre, utilicemos la argumentación desde el lenguaje. Pensemos sensatamente cuáles palabras voy a utilizar y por qué voy a utilizar esas palabras y no otras para expresar lo que quiero expresar. Esta es una fase de redacción. Aquí lo que se hace es escribir el texto, redactarlo,
sentarnos ante una hoja, no en blanco, sino una hoja con una serie de ideas ya organizadas y empezar a ponerle carne al esqueleto, dispositivo, esqueleto, carne, palabras de ese esqueleto. Entonces, eso es lo que se hace en la elocutio, la redacción de ello. Esa es la fase, elocutio. Y veamos una memoria más, una operación más, memoria. Recuerden que la retórica tenía pues dos grandes frentes, el frente de la escritura y el frente de la oralidad. Por eso hablamos del arte de hablar, oralidad. ¿Qué fue lo que no vio Platón? Platón redujo dramáticamente y de forma irresponsable la retórica clásica, recuerden, la retórica a la memoria y al actio, casi que fundamentalmente al actio, solamente eso. No fue capaz, por su arrogancia, de ver todo lo que estaba detrás del discurso, todo lo que hay detrás de lo que se está diciendo, toda la planificación, todos esos momentos previos. Él jamás los vio. Por eso decía que la retórica era fundamentalmente actio, era fundamentalmente puesta en escena, oralidad, pero nunca vio lo que estaba detrás por arrogancia. Memoria, técnicas de memorización. Se supone que si estamos trabajando desde la retórica antigua, tendremos un momento en el que se defenderán oralmente los textos producidos, tanto en la inventio como en la dispositio y la elocutio, es decir, el texto que se produce acá. Ustedes van a llevar a cabo, a propósito de su trabajo final, unas defensas orales que haremos vía streaming desde Skype o desde Google Meet, pero lo vamos a hacer vía streaming. Entonces ustedes deberán pensar muy bien qué técnicas de memorización van a usar para poder dar cuenta y recordar en el momento en el que deban defender sus mini ensayos, pues sus mini ensayos. Entonces, técnicas de memorización, organizadores gráficos, resúmenes, presentaciones en PowerPoint, imágenes. Miren, esta es una presentación en PowerPoint. Yo recuerdo fácilmente todo lo que tengo que decir acá porque he elegido la esquematización como una técnica de memorización de las ideas. Memorización de unas ideas que están consignadas en un texto escrito que construyo en la operación de elocutio. ¿Ven? Entonces, eso depende de ustedes. Movámonos un poquito hacia atrás, antes del trabajo final. Microclases. Si van a trabajar desde Aristóteles, podrían ustedes hacer hincapié en la oralidad. Entonces, ¿qué técnicas de memorización podríamos llevar al aula para enseñarles a los estudiantes a memorizar, en el mejor sentido de la palabra, sus exposiciones? Ahí se los dejo para que lo piensen. Y finalmente, actio, que será la puesta en escena, la defensa y presentación oral. Esto es lo que vamos a hacer en esos encuentros vía streaming para la defensa de sus mini ensayos. Ustedes ya habrán pasado por la inventio, por la dispositio, por la elocutio, por la memoria. La exposición será un momento en el cual ustedes le muestran a la audiencia esas ideas argumentativas alrededor de un tema y alrededor de una tesis. Eso será. Entonces, técnicas de emisión del discurso. Aquí, todo lo que ustedes han aprendido en las clases de David Fernando Agudelo, principalmente en didáctica del teatro, va a resultar o van a resultar, todo lo que han aprendido va a resultar fundamental. Fundamental. Piensen en la proxémica, el manejo del espacio, cómo uso el espacio, cómo me relaciono con el otro a través del espacio, en dónde me ubico, en qué parte hago énfasis para qué. Y además la kinésica, es decir, todo el dominio de la gestualidad, todo el manejo, el movimiento de los brazos. Todo eso se estudia acá en esas técnicas de emisión del discurso. Y aquí resultará en actio fundamental, pero fundamental, el etos. ¿Cómo me ven los interlocutores? ¿Cómo me muevo para que ellos me vean? Va a ser fundamental la proyección de una imagen, la proyección de unos movimientos planteados, con un compás,
¿no? Con una cadencia que se note, pues. Entonces ahí tenemos las 5 operaciones retóricas que permiten la confección de un texto retórico. Todo esto es hecho retórico. Y cuando lo mostramos en Actio y cuando hay planificación, esto es producción textual, hay planificación, pero también hay redacción, también hay revisión y reescritura, ¿no? También hay edición del texto y hay una divulgación o presentación oral del texto retórico. Dejamos hasta este punto este video para entrar en el que les juro será el último sobre retórica antigua.